Saludos, queridos patitos. Aquí estamos con el amigo Nacho Montes de Oca para tratar algunos temas importantes de actualidad, pero con trascendencia hacia la situación del medio y largo plazo. Por ejemplo, con el conclave que va a suceder el día 7 de mayo, o con otras situaciones que, por ejemplo, cristalizan en el día 9 de mayo con la performance en Moscú. Por supuesto, invito a Twitter, bueno, para mí sigue siendo Twitter, en Nacho Montes de Oca, en X. Bienvenido hasta tu casa, querido amigo. Muchas gracias, un gusto como siempre. Sí, creo que son los últimos temas que has tratado en tu cuenta, un poco con cierto humor, porque técnicamente, si uno mira, porque es una empresa de 2000 años, hay mucho papeleo por ahí. Si uno mira, pues hay quien llega a decir que cualquier persona bautizada podría llegar a ser papa, pero es como decir que cualquier ciudadano de Estados Unidos puede ser presidente. Y normalmente pues No, han sido presidentes, digamos que la costumbre es que sean cardenales, no, ni siquiera obispos que no sean cardenales, con lo cual digamos que hay unos lineamientos que siguen una cierta herencia, lo mismo que en Estados Unidos normalmente son gobernadores, senadores, gente que tiene dinero. a ver, el derecho canónico 331-332 dice claramente que para ser papa hay que ser obispo. Sí, existe un mecanismo mediante el cual puede ser ordenado sacerdote, cardenal, obispo, todo el mismo acto, pero no es, a ver, la tradición del derecho canónico es, la tradición y el derecho canónico van de la mano. Pero además hay algo que es razonable, no es que eligen, por ejemplo, entre los 8.000 millones de personas posibles, ¿sí? Que claro, si alguien puede ser bautizado en el momento y ser elevado a la categoría de cardenal, cualquiera lo podría hacer. O sea, hay otros requisitos. Además, para ser cardenal vos tenés que tener una conducta proba, o sea, no estar acusado de delitos contra la moral. Trump tiene condenas por abuso y por estafa. O sea, ya está. No. Lo que sucede es que desde que asumió Trump, o por lo menos desde antes, lo que existe es que cuando Trump dice, por ejemplo, ¿no? Quiero Groenlandia, y uno le está expresando, les explica, ¿no? Pero con las leyes, con la lógica, que eso es imposible. Pero hay mucha gente que tuerce la realidad para no admitir que su líder, que su persona admirada, está diciendo una tontería o algo que es de aplicación imposible. Es esto, o la toma del canal de Panamá, o que el canal de Panamá era manejado por los chinos. Y ese es el problema, porque el problema no es si Trump puede ser elegido papa. El problema es que hay muchos fanáticos de Trump que son capaces de llevar la teoría hasta los extremos más ridículos con tal de no admitir algo que no es que Trump esté equivocado, sino que su elección del ídolo y su fanatismo y el grado de fervor que tienen va hacia un camino equivocado. Por eso digo, no creo que sea un problema de Trump. Trump es un experto en llamar la atención, es un hombre que no tuvo tanto éxito en lo empresario, sus quiebras son la demostración, pero sí tuvo un éxito en los medios y en las redes, pero que no se puede discutir. Es un hombre que sabe llamar la atención. Entonces Trump hace su juego y uno tiene que aclarar, no puede ser electo papa, pero porque es la tarea de uno como periodista. Ahora, entrar en debates con aquellas personas que ya desde el caso de Groenlandia, Canal de Panamá, tarifas, los aranceles, mejor dicho, uno les viene diciendo, pero a ver, el agua moja, el fuego quema, y esto funciona así acá y en cualquier mundo. Ahora, si alguien me quiere decir que en determinadas circunstancias, en un universo matemático, teórico, el agua no moja, y sí, probablemente vas a tener razón, pero yo no voy a discutir con fanáticos que tuercen la realidad para tratar de demostrar que no se equivocaron en su elección, no que su ídolo está equivocado, es que ellos quieren demostrar que no se equivocaron al expresar un fanatismo ciego por una persona, y a veces es agotador.
Pero bueno, supongo que también el trabajo de un arquitecto haciendo cálculos debe ser agotador, de un médico atendiendo pacientes en una guardia debe ser agotador. La tarea del periodista es ir aclarando cuáles son los hechos de la realidad, y después de los fanatismos se hace cargo cada persona. Pero por lo menos tenemos que intentar llevarle información a los fanáticos y a los no fanáticos para que sepan, en este caso, que no hay manera de que Trump sea elegido papa. En un universo, quizás si hacemos 10 millones de universos posibles, en uno o dos sí sea posible, pero tenemos este solo universo, no hay otro. Sí, exactamente, probable que pase lo que pase. Los fanáticos de Trump digan que cuando no salga Trump como electo papa ha habido fraude, o que el Espíritu Santo en realidad es Satanás. Bueno, cosas que seguramente sorprenderán a algunos, pero en principio... O que este es un mensaje oculto, porque de esta manera él influye, entonces el próximo papa va a ser obra de Trump. No hay forma de probarlo porque son hipótesis que no tienen forma de ser corroboradas, pero en todo caso siempre se está haciendo esta cosa de lo que hace Trump no está mal, es una maniobra oculta, y a mí me recuerda muchísimo a los fanáticos de Putin, cuando decían, no, es que en realidad no es que destinó sus mejores unidades para marchar sobre Kiev, porque en realidad lo que él quería era hacer una finta para tomar la otra parte. No, a ver, vamos a los hechos. Putin quiso tomar Kiev y no le salió, fue derrotado, se tuvo que retirar de Gerson. Entonces no podemos decir que es una maniobra. Lo mismo pasa con Trump. Cuando, por ejemplo, ahora le levanta las restricciones a México para las autopartes, hay alguien que me dice, ganó, ese era su objetivo. No, su objetivo, según entendíamos, era el fentanilo y la inmigración ilegal. Quiso presionar con los aranceles y evidentemente el daño que le provoca a su propia industria, que eso es lo medible, mensurable, que hay testimonios de especialistas, de gente de la industria que explicó el daño que provocan los aranceles, y eso es lo que provoca que tenga que retroceder y admitir un yerro. Pero el fanático dirá, no, porque en realidad lo que él quería era lograr, y va a inventar algo, y sí, vas a tener siempre razón, pero ¿cómo discutir con un fanático? Si un fanático es justamente eso, es alguien que renuncia al razonamiento para poder sostener una idea, y si no hay razón, ¿para qué debatir? Es como ordeñar un ladrillo, no sirve de nada. Sí, efectivamente, creo que me han llegado a decir que las piezas de los coches, antes de en el ensamblado final, pasaban la frontera hasta 70 veces entre Estados Unidos y México antes de poder llegar al producto final, que es el coche, que va al centro de venta y luego al consumidor, lo cual evidentemente suponía un problema, y que se ha visto incluso en Tesla, que va directamente al agujero. Esto prácticamente todo el mundo ya lo está diciendo, hasta el punto de que casa muy bien con esa idea de que, bueno, en mayo va a retirarse un poco de estas cosas administrativas de la administración para dedicarse un poco más a Tesla, porque a fin de cuentas de lo que vive Trump es de sus cosas, pero de lo que vive más que es de sus empresas. Y si SpaceX va mal porque Jeff Bezos le lleva la delantera, si Starlink está empezando a ser contestado en Europa con proyectos propios, si Tesla empieza a flaquear y los chinos ya no solamente dan el cao total sino jaque mate, entonces ¿de qué va a vivir el ego de Elon Musk? Sería increíble. Sí, y además hay que tener en cuenta que los indicadores de Estados Unidos están muy para atrás. Están siendo los resultados. Primer trimestre las cifras indican una retracción del PBI, las cifras de empleo que deberían haber crecido simplemente por una cuestión del crecimiento demográfico vegetativo y porque las medidas deberían haber funcionado, no crecieron. Es cierto, la inflación no subió todavía, pero detalle, ayer entraron en vigor los aranceles. Lo que sí hubo fue una sobredemanda por estoqueo, pero lo que prevé, por lo menos lo que prevé la Fed, que es la autoridad monetaria, que es la que entiende de esto,
y justamente por eso no bajan los tipos de interés, es un aumento de la inflación. El SP 500, el Dow Jones, el Nasdaq, si vos tomás los niveles del 20 de enero, que es la fecha de asunción de Trump, están todos para abajo. Y no estoy hablando de 200, 300 puntos a uno. El Dow Jones estaba, no sé, yo lo medí el jueves pasado y había bajado 5.000 puntos. Es una locura, o sea, es una debacle. Entonces, sí, y el propio dólar. Y el propio dólar. Entonces, bueno, también si querés hay otros índices que son indicadores más exactos. Bajó un 70%, un 76% el ingreso en volumen de mercaderías, de contenedores en los principales puertos de Estados Unidos. Y no solamente los de China, sino porque lo que prevé la economía mundial es una recesión. Entonces, si Estados Unidos sigue con sus políticas proteccionistas, es muy difícil que alguien se juegue a invertir en una operación con Estados Unidos hasta que quede claro si Trump va a continuar con la guerra comercial. Y esto no es a favor o en contra de Trump, es descriptivo. Pero justamente por eso lo que decía es que está el nivel de fanatismo que muchas veces cuando uno da esas cifras, a ver, yo puedo dar cifras, cayó un 25% la llegada de turistas desde México, otro 25, hay una cifra entre el 23 y el 25% desde Canadá. Lo mismo, cerca de un 30% cayó desde Europa. Estamos hablando de los tres principales orígenes de un negocio que en Estados Unidos representa casi 1.2 billones de dólares, o sea, millones de millones, ¿sí? Y emplea entre 10 y 8 millones de personas. Testimonios, a ver, gente que ha viajado a Estados Unidos estos días, a la que le consulto me dice, mirá, no, había lugar en los hoteles, el combo de McDonald's creció de 8 dólares a 10 dólares en cuestión de semanas, gente que acostumbra a viajar allá y se nota. Pero entonces cuando uno dice que las medidas de Trump no están siendo positivas para Estados Unidos y que no son positivas para nadie, porque no es una cuestión de Estados Unidos, es una cuestión de que el mundo entra en recesión y lo pagamos todo, uno está siendo descriptivo, no está haciendo un juzgamiento de Trump. La cuestión es que justamente para el fanatismo uno tiene que callar cualquier noticia negativa porque eso afecta al líder. Y eso nos conduce a un escenario mucho más norcoreano que a la idea tradicional que uno tiene de la democracia más fuerte del mundo. Entonces, el problema es mucho más severo de lo que parece, porque ya no es una cuestión de cifras, sino de cómo una parte sustancial de Occidente está deslizando hacia posturas fanáticas que precisamente era lo que le diferenciaba de las autocracias. Ahí yo sí veo un problema cultural y político severísimo. Severísimo porque lo que ocurre en Estados Unidos tiene influencia en el resto del planeta, particularmente las democracias. Lo que se habilita en Estados Unidos luego se habilita en el resto de los países con casi absoluta seguridad, y porque hay un proceso de imitación muy fuerte, y eso es cultural, ya ni siquiera es político ni coyuntural. Parece una tontería, ¿no? Pero si Estados Unidos usa el naranja, van a aparecer gente vestida de naranja en todo el mundo. Funciona de esa manera, es algo que va más allá. Incluso hay una reacción, porque hay quien dirá que hay dos lugares donde ha habido elecciones, como es Canadá y Australia, en donde se preveía que pudieran ganar los conservadores, y Mark Carney ha obtenido una victoria que igual, incluso de haber esperado una semana o dos, habría sido incluso el propio Justin Trudeau el que habría obtenido la victoria, lo cual habría sido increíble para meter en el récord Guinness, hasta el punto de que el líder del Partido Conservador ni siquiera ha obtenido el cargo de diputado, lo cual pasa también en Australia, que el líder de la oposición conservadora tampoco ha logrado el cargo de diputado, con lo cual serán, en caso de seguir de líderes de la oposición, líderes extraparlamentarios, lo cual es increíble. Bueno, en el caso de Poilievre, el canadiense conservador tenía una intención de votos que estaba arriba del 56%, y el Partido Liberal estaba en el 19%. Estas son fechas de enero de este año. Y sin embargo tenían un 43-41 a favor de los liberales. Sí, el efecto Trump es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca lo convierte en basura. Ahora, que sucede en Australia es lo mismo. Ojo, que también había sucedido en Alemania, donde se aseguraba un triunfo de la AfD. En algún punto, cada vez que Trump apoya a un candidato, está sucediendo que resulta un sello negativo, y ahí está la cuestión de la reputación. El problema para Estados Unidos, mira, tengo un amigo que me explicó que el 90% de una marca, del valor de una marca, es la reputación, ¿sí? Cuando vos vas a la bolsa,
es todo reputacional, o sea, es la imagen que vos vendés, es la mayor parte de tu valor. Y en el caso de Estados Unidos, lo que no se está percibiendo es el valor reputacional que se está degradando. ¿Por qué? Porque Trump no es más allá de Trump. El problema es que Trump fue electo por la mayoría de los estadounidenses. Entonces nadie le garantiza al resto del mundo que el día de mañana, supongamos, Trump termina su mandato o se va a su casa porque quiere jugar al golf y no quiere ser más presidente, va a venir otro que va a ser igual, o van a elegir a otro que sea igual. Entonces, ¿cómo vas a invertir vos cuando te cambian las reglas de juego tan repentinamente, tan absurdamente, porque un pueblo elige en su mayoría personajes que precisamente tienen esas prácticas? El valor, insisto, el valor reputacional es demasiado, y creo yo que Trump lo está rifando absurdamente, y eso sumado a la pérdida de espacios estratégicos con una política que consiste en pelearse con los aliados tradicionales, acercarse a los adversarios tradicionales que nunca van a ser aliados, me refiero particularmente a Rusia. Eso es otro valor reputacional que se pierde. El decir, por ejemplo, que la política hacia América Latina va a estar básicamente va a estar regida por la cuestión de la inmigración, y al mismo tiempo ponerle aranceles a una región con la que Estados Unidos tiene un superávit, por lo menos en el 2024, de 43.700 millones de dólares, pero al mismo tiempo decir que no querés que China te ocupe los espacios de América Latina es tan contradictorio, pero a largo plazo también tiene un resultado, porque la gente en América Latina termina diciendo: Estados Unidos no es un país confiable. Y los que vamos a elegir, le vamos a preguntar cuál va a ser tu postura frente a Estados Unidos, porque precisamente si la potencia rectora de este hemisferio se retira frente al avance chino o tiene una política de castigos más que de estímulos como para atraer a los países, entonces esa cuestión empieza a ser importante más allá de la imitación. El problema es que después los políticos imitan y terminan perdiendo las elecciones, que eso es un poco para regresar a lo que vos preguntabas. Sí, los políticos pueden imitar a Trump creyendo que van a tener un éxito en las elecciones. Lo que pasa es que tener éxito en las elecciones no está garantizado, y mucho menos tener éxito después en las políticas, porque si las políticas de Trump, si vos imitas los gestos de Trump para ganar las elecciones, pero después imitas también las políticas de Trump, y las políticas de Trump no van, de nada te sirve haber ganado porque tus políticas no funcionan. Resultado está a la vista. Eso es lo que pasa en Australia, eso es lo que pasó en Canadá, en Alemania, y bueno, el fenómeno Trump es algo mucho más complejo de lo que parece. No se agota en el personaje. Por ahí nos distraemos mucho con el personaje, que es muy histriónico, ocupa la agenda, pero... Sí, en una medida triste, porque aquellos que desde el ámbito republicano, estoy pensando en Miami o estoy pensando en otros lugares de estados y condados con importante presencia latina en los Estados Unidos, que tenían dolor porque el Partido Demócrata y el viejito Joe Biden no estaban haciendo nada por tratar de frenar el autogolpe de Caracas con Maduro, la situación de una dictadura de 66 años largos en Cuba, o la situación de autocongelamiento de Nicaragua, que como no se mete con nadie fuera, pues hace todo el mundo como que no existe. Como Murillo Ortega pueden hacer lo que les dé la gana, y pareciera que la promesa de Donald Trump era poner el mazo encima de la mesa, entrar con todo, hacer reconocimientos, pero al final uno se encuentra con que Nicolás Maduro sigue con la farsa en el Esequibo, proponiendo unas elecciones farsa el 25 de mayo. Cuba sigue teniendo los problemas de desabastecimiento, incluso volviendo a meter en la cárcel a José Daniel Ferrer y a otros, porque no solamente es él. Y de Nicaragua, pues blackout, porque lo único que importa es el camarada Bukele, que le envían gente, incluso en contra del criterio del Tribunal Supremo. Y aquí paz y después gloria, con lo cual puedo llegar a decir que Donald Trump es mucho peor de lo que incluso decían de Joe Biden, porque aparentemente era un aliado y se ha convertido en un aliado, sí, pero de los tiranos. A ver, Venezuela, se suponía que
Eric Prince de BlackRock se había reunido con Trump y era inminente la entrada de Charles Bronson, Rambo y Schwarzenegger en Venezuela para sacar a Maduro y a nada, absolutamente nada. Se suponía que iba a tomar medidas concretas para desalojar a Maduro. Sí, las tomó, sí. Finalizó la concesión de Chevron, aunque después hubo una prórroga para terminar de salir. Pero el petróleo de Venezuela representa, hasta donde me acuerdo la cifra, cerca del 23% de las exportaciones de petróleo del chavismo. No hay una ofensiva política en contra de Maduro. Es decir, ¿qué implica esto? Por ejemplo, no hay una ofensiva organizando a los países de la región para presionar una salida de Maduro o para habilitar a la oposición, como se hizo con el fallido acuerdo de Barbados, creo que era. Tampoco hay una presión, por ejemplo, designando a los líderes, ¿sí? A los líderes y a sus cómplices dentro de los FARC, de manera tal que la sobreabundancia de dólares del chavismo en Miami y en otras localidades de Estados Unidos, que se sabe que están ahí, que se sabe las casas, todos conocemos, tenemos listados de las casas de los chavistas, pero eso no se toca. El bolsillo de los chavistas no se toca. Y tampoco hay, hasta donde se sabe, una reunión directa de Edmundo González con Trump para coordinar por lo menos un gobierno en el exilio, un gobierno efectivo, pero que no sea como el de Guaidó, porque Guaidó no fue electo por el 70% de los venezolanos, él fue electo por una asamblea, no tenía la legitimidad. Ahora, Edmundo González no recibió nunca más el apoyo ni siquiera de Marco Rubio. Con respecto a Cuba, ¿qué se hizo? Algunas restricciones, pero ¿alguna ofensiva política? No. Con respecto a Nicaragua, como vos dijiste, no. Todo, por eso decía, la política de Estados Unidos hacia la región está vinculada a los inmigrantes. En tanto Venezuela siga recibiendo a los inmigrantes, va a pasar el tiempo y no va a pasar nada. Nicaragua recibe a los inmigrantes, está todo bien, está todo perfecto. Colombia, después de aquel papelón en las redes, que en 6 horas se subieron los aranceles al 50%, mientras reciba a los inmigrantes, no hay ningún problema. O sea, puede seguir narcotráfico, violencia, autocracia, no hay ningún problema. Vos hablame de inmigrantes. Ni que hablar de el papelón con El Salvador, que en las últimas horas Bukele ya salió a aclarar que ellos no van a tomar ninguna medida con respecto a los inmigrantes, pero que piden revisar a quienes le mandan, porque ellos dijeron que querían presos convictos. Ahora bien, ¿cuál es el problema con El Salvador? Que le han regalado un problema, más allá de mandarle inmigrantes, le mandaron un problema. El problema es que el acuerdo, por esos $6 millones para recibir a 300 inmigrantes, establecía claramente que los que iban a ser enviados tenían que ser convictos, es decir, tener una condena. Cuando Trump designa a las organizaciones como el Tren de Aragua o a las Maras o a todos o los cárteles, organizaciones terroristas, cambia la ecuación judicial. Antes, para que a vos te deporten tenías que pasar por un proceso judicial en el cual se demostraba que vos habías afectado a una persona o a un bien estadounidense. A partir de ahí se ejecutaba el proceso. Cuando se aplica la ley antiterrorista, cuando se les designan organizaciones antiterroristas y la ley de enemigos extranjeros, se invierte la carga y la sola consideración o la sola sospecha de pertenecer a una organización terrorista es suficiente y por eso se puede saltear el paso del juicio. Y es por eso que la justicia norteamericana, hasta la Corte Suprema, le dice: están haciendo las cosas absolutamente mal, después de recibir casos de personas que fueron deportadas a las que nunca se pudo corroborar que pertenecían a una organización, a un cártel o al Tren de Aragua o a las Maras Salvatrucha. ¿Por qué? Porque justamente al evitar el proceso judicial vos evitas el proceso de prueba. Entonces El Salvador está recibiendo personas a las que no se le ha corroborado su pertenencia a un grupo terrorista, que es el objetivo. O sea, cualquiera de nosotros dice: está bien, si es terrorista, mandalo, por mí que se quede preso toda la vida.
Ahora, en la realidad, y esto la prensa lo ha demostrado, y las organizaciones de defensa de inmigrantes lo han demostrado, por ejemplo, había un venezolano, un entrenador de fútbol que tenía no sé si tenía un tren o una flor, no importa, un signo, ¿sí? Un signo que fue interpretado por un funcionario como vinculado al tren de Aragua. O sea, por un tatuaje, alguien que no tenía nada que ver con el terrorismo ni con la violencia, era un entrenador de fútbol. Lo mandaron a un sitio y ahí viene la otra parte, que es el mayor riesgo, ¿no? Porque a cualquiera nos puede pasar, porque no somos estadounidenses, supongamos que un día tenemos que viajar y caemos. El problema está en que cuando vos mandás a las personas a El Salvador, es un sitio en donde ya no rige la ley estadounidense. Pero como los salvadoreños reciben un paquete cerrado, tampoco funciona la ley salvadoreña. O sea, es una zona sin ley. Y entonces es extremadamente difícil aplicar el sistema de apelaciones, o sea, vos que puedas apelar a ese envío, porque la justicia norteamericana te dice, es que es El Salvador. Yo no tengo jurisdicción, te va a decir el juez, y el fiscal te va a decir lo mismo. Ese limbo que han creado, más esta caracterización de todo sospechoso como culpable, está provocando que ahora El Salvador se dé cuenta que está comprándose un problema adicional, y es que está siendo partícipe de una afectación a los derechos humanos, cosa que no es teórica, sino que puede dar lugar a que el día de mañana Bukele y sus funcionarios se caigan en un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, precisamente por $6 millones, que no es nada. No sé si me expliqué con el Sí, circuito. sí, sí, ciertamente es un elemento interesante y que puede ser algo bien real, lo mismo que es alucinante que la Corte Internacional de Justicia, aunque se puede entender por el fiscal Khan, que tiene sus partes metidas dentro de la familia del chavismo y por lo tanto, si hubiera ese desatino, entonces los asados del fin de semana serían un poco más complicados. Por eso le gusta mucho al fiscal Khan tratar de meter en la cárcel a Bibi Netanyahu, pero al compañero Maduro no le toca ni un pelo. Lo cual resulta también curioso porque la CIJ ha emitido un documento diciendo que Venezuela debe de impedirse el hecho de meter las manos en el Esequibo, porque, ojo, cuidado, que eso es un tema imperialista, lo cual resulta curioso porque Venezuela no es parte de la corte, pero Guyana tampoco, que sería el otro lado. Sí, a ver, es que ahí hay otro tema. Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y ahí hay una contradicción enorme. Porque la Corte Penal Internacional también trata delitos de terrorismo. Por ejemplo, Milosevic, el ex hombre fuerte de Serbia, estuvo acusado de delitos de terrorismo. Entonces, la lucha contra el terrorismo también tiene una parte fundamental en el CPI, porque trabaja sobre la imprescriptibilidad, pero también la persecución internacional de los signatarios de los acuerdos de Roma. Esas contradicciones, por ejemplo, salirse de la CPI o no reconocer a la CPI, implica que vos también perdés una herramienta cuando justamente vos estás diciendo que estás luchando contra el terrorismo. Pero esas son las cosas que uno trata de explicar que son contradictorias, que no tienen sentido práctico. Pero bueno, vivimos tiempos en los que pareciera ser que dar una explicación es más blasfemo que ser idiota. Entonces, ¿qué se puede hacer para impedir? Bueno, tenía un amigo que me ha dicho que la mejor manera de impedir que Maduro entre en el Esequibo es poner un regimiento de los marines de Estados Unidos o de los Royal Marines, tal vez Gurkhas, y que ya está, resuelto. Hombre, no creo que sea tan sencillo. No puede. Ley de Guerra de 1973. Para poder hacer una acción de guerra tiene que pedirle permiso al Congreso. ¿Sí? Puede hacer una acción limitada en el exterior, no una guerra. No puede declarar. El presidente de Estados Unidos no puede declarar la guerra. La guerra la declara el Congreso de Estados Unidos, a pedido del presidente. ¿Sí? Para hacer una acción tiene no sé, entre 30 y 60 días. Llegado el caso es lo mismo, porque una acción en Venezuela sería a largo plazo. No puede estacionar una flota como lo hace ahora en el Mar Rojo por 90 días. No puede entrar en una acción de guerra, porque además si entra en una acción de guerra, además de incurrir en el desacato, si no está dentro de los parámetros, después tiene que hacer una rendición, porque si no se puede comer un impeachment.
O sea, vos no puedes contradecir las leyes sin consecuencias. Vamos a suponer, ahora tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría una mayoría muy leve en la Cámara de Representantes, que será la Cámara Baja. En el Senado tampoco tiene garantizada la votación a favor. Ya hay republicanos que se le están dando vuelta. Y además tiene que correr contra el tiempo porque en menos de 2 años están las elecciones de medio término. Y la pregunta es, ¿vos vas a hacer una acción en Venezuela, además gastando cantidades ingentes de dinero? Un dato nada más. El despliegue de Biden a favor de Israel cuando fue el ataque de Irán, en los primeros 60 días se había costado 4.650 millones de dólares. Imagínate una acción en Venezuela. Estamos hablando de, por ahí, no sé, 100.000 millones de dólares. ¿Cómo le vas a explicar al pueblo norteamericano que te estás saliendo de las guerras, que te querés ganar el premio Nobel de la Paz, que por eso no te querés meter en Ucrania, que por eso estás frenando a Israel, pero te vas a meter en una guerra en Venezuela? Desde el punto de vista práctico, monetario y político, es un imposible. Y desde el punto de vista legislativo, es un imposible. Por eso, una de las tareas que tenemos que tener últimamente es separar lo que es el discurso de lo posible. Porque después, claro, se habla de comandos en Venezuela. ¿Cuándo? ¿Dónde? Esequibo. Sabemos que ahí tenemos un tema, pero vamos a la realidad. Venezuela no tiene fuerzas como para invadir Esequibo. Hay que entender lo que es el Esequibo. El Esequibo es una de las junglas más densas que existen en el mundo. ¿Sí? Es un lugar, es una selva inmensa, de un tamaño que excede, por ejemplo, la mitad de España, en donde no hay caminos, donde no hay puestos de aprovisionamiento de agua potable, tenés que transportar todo en medio de la jungla con temperaturas tropicales. Venezuela no tiene un ejército preparado para una guerra, tiene un ejército preparado para la represión interior. De hecho, la mitad de su marina no funciona, gran parte de sus blindados están fuera de servicio por falta de mantenimiento y falta de reparaciones, por falta de dinero, porque China y Rusia le escatiman los envíos por falta de pago. Entonces, ¿cuándo va a invadir? Además, el 66% del petróleo que vende Venezuela lo compra China. China está explotando no solamente el petróleo del Esequibo en cooperación con la ExxonMobil de Estados Unidos, sino que además tiene emprendimientos en toda la zona del Esequibo. Es decir, China con solo levantar el teléfono le dice, el Esequibo no lo tocas, tengo demasiado dinero invertido. El puerto de Guyana, ¿quién lo hizo? La autopista que va al aeropuerto, del aeropuerto al puerto, y todas las troncales de la capital. ¿Quién las construyó? China. ¿Quién las mantiene? China. Te puedo dar nombres, yacimientos que están explotados por China, proyectos de explotación petrolera terrestre manejados por China, oro, petróleo, gas, lo que vos te quieras imaginar ya está entregado a China. Venezuela va a invadir el Esequibo, perdiendo su principal sostén, casi su único sostén económico, 66%. Más aún cuando Estados Unidos dejó de comprarlo un 23%. No tiene sentido. Entonces, ciertamente lo del 25 de mayo es ejercicio de virtualidad, una vez más. De seguir especulando con cosas etéreas, aunque sean con cosas que vendrán en noticias y todo esto. Sí, lo que pasa es que cuando vos tenés un gobierno en donde tu gabinete también está formado por militares y tenés un discurso belicista de siempre hay un peligro inminente para la patria y por eso vivís militarizado, porque dentro de lo militarizado también está el control de el disidente, porque el disidente es puesto siempre en una función de traidor a la patria, se necesita una mirada belicista sobre la vida cotidiana. Entonces, de vez en cuando hay que organizar estos maniobras, incidentes, como para mantener siempre alto ese espíritu de riesgo militar y de defensa de la patria. Pero no pasa de ahí. La realidad es que Venezuela no es una potencia militar, tiene mucho equipo militar, pero no es una potencia. Para construir una potencia vos tenés que tener, además del equipo, la preparación, tenés que tener cierta actitud, ¿no?, militar, que hace que se privilegie la eficiencia por sobre, por ejemplo, la pertenencia política.
Hay un montón de factores. Hoy Venezuela no es un riesgo, no es un riesgo para nadie. No es un riesgo para nadie. O sea, si ataca a Venezuela, van a responder China y Estados Unidos. A Colombia no lo puede atacar porque es un aliado. Brasil no lo puede atacar porque también lo está protegiendo. ¿Para qué tiene la Fuerza Armada Venezuela? ¿Para defenderse de Estados Unidos, que difícilmente lo vaya a atacar? No. Lo único que le sirve el ejército... A ver, para lo único que le sirve la fuerza militar a Venezuela es función de control interno, y segundo, para atender esta red de sospecha y riesgo permanente que harían que en caso de una invasión se haga más dura el ataque frente a una defensa radicalizada. Pero es más que nada un escenario más iraquí que de un país resistiendo con éxito porque tiene una cantidad increíble de material militar. No, Venezuela no es hoy no es una potencia militar que tenga entidad, para nada. Como tiene cierta relación con Irán, creo que se ensamblan drones y también hay relación respecto de Hezbollah y todas estas cosas. Hoy se rompieron aparentemente las conversaciones con Estados Unidos por parte de Irán respecto de supuestamente volver a encauzar en aquello que Trump dijo que era una absoluta estupidez, como era el acuerdo nuclear que se firmó con Obama, del que Estados Unidos sacó con la primera administración Trump. Y claro, el horizonte para algunos, aquellos que estaban más elevados de espíritu, por decirlo de alguna manera, que estaban ya con el orgasmo de prácticamente bombardear Irán, pues están diciendo, ¿ves? Con esta situación del día de hoy se abre el camino para que se bombardee Irán y eliminemos las centrales nucleares que tienen, lo cual casa muy mal con esa búsqueda del Premio Nobel de la Paz, porque creo que ningún Premio Nobel de la Paz lo ha logrado bombardeando centrales nucleares de otro país. No, y además ahí hay una serie de inconvenientes. Hay varios matices que son interesantes con la situación de Medio Oriente. Trump llegó a la presidencia buscando el voto de la comunidad judía, que es importante, ¿sí? Es un diferencial. Para eso había hecho una serie de promesas que iba a acompañar a Israel en todo momento y sin ningún tipo de condicionamientos. Una vez que obtuvo el voto, hizo su juego, o sea, varió, y ahí empezó a diverger el camino de Estados Unidos con respecto al de Israel. Lo primero, Trump le puso lo frenó tanto a Netanyahu como lo hizo Biden, sobre todo en los ataques a Gaza, ¿sí? Porque si bien le envió las bombas, también le dice, yo te envío las bombas, pero tenés que consultar conmigo. De hecho, Netanyahu mismo reconoció que Trump le había pedido que no solo morigerara los ataques a Gaza, sino que también no atacara a Irán. Lo segundo que hizo fue abrir una negociación paralela y sin Israel, directa con Irán, con quien había dicho que no iba a negociar nunca, ¿sí? Porque con el terrorismo no se negocia. Envió a Kushner, el amigo de su cuñada, bueno, no me sale, el amigo de Kushner, nombrado, ya me va a salir, delegado especial, a negociar directamente con Irán, y acá empieza el problema. Netanyahu dejó en claro que la sola existencia del programa nuclear de Irán es inaceptable porque necesariamente conduce a la bomba. ¿Para qué quiere Irán si no es para otra cosa que para crear un artefacto nuclear que cree una disuasión respecto a las bombas nucleares que tiene Israel? Entonces no acepta que tenga un plan nuclear y quiere destruirlo, pero para eso necesita la ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos dijo no. Ahora mi idea es controlar el desarrollo nuclear de Irán. Un poco la idea de Obama, ¿no? En este sentido está copiando de Obama. Y ya no es atacar, sino decirle, yo te voy a atacar si vos no me haces caso. Ahora, que se hayan roto las negociaciones no implica necesariamente que haya un ataque. Es más posible, pero no necesariamente. ¿Por qué? En primer lugar, porque China y Rusia le advirtieron a Estados Unidos y a Israel que no ataquen a Irán. ¿Sí? O sea, hay una amenaza directa. Si hay una línea roja en Ucrania, acá también la hay. Y si es creíble en Ucrania, es creíble acá. Y si no es creíble en Ucrania, tampoco es creíble acá, pero de todas maneras hay un tercer condicionante. Vos podés atacar
a Irán, tranquilamente. Primero no vas a terminar con su plan nuclear porque la mitad del plan nuclear, la parte más importante, las centrifugadoras, los sistemas de toda la parte de investigación y montaje están en zonas subterráneas. Difícil destruirlo, pero suponete que destruyeras las, no sé, las instalaciones de Isfahan, ¿sí? Provocarías un desastre nuclear de proporciones inmensas. En segundo lugar, Irán es un país inmenso que tiene disperso su poderío nuclear. Primero entrarías en una guerra costosísima y a largo plazo que, salvo que vos invadas por tierra a un costo altísimo, no vas a terminar con el régimen iraní. Ahora bien, Irán puede desatar una nueva guerra de los petroleros como hizo en la década del 80 y cortar el tráfico del crudo por el Golfo Pérsico. Y además, reforzar los hutíes y cortar el Mar Rojo. Con eso tenés el 40% del petróleo que consume Occidente cortado. O sea, las consecuencias de atacar Irán van más allá de lo militar. No está garantizado ni tampoco está exento de problemas. Y la última, 25 de enero, Trump dijo, les doy 5 días a Hamas para que liberen a todos los rehenes. Antes de asumir, dijo, para el día que yo asuma, quiero todos los rehenes liberados o se va a desatar un infierno en Gaza. Hay 59 rehenes que siguen cautivos, no sabemos cuántos vivos. Pero, ¿por qué señalo esto? Porque al igual que sucedió con Ucrania, empiezan a no creer la voluntad de castigo de Trump. Ahí está el problema de Trump. Que todos estos movimientos que estuve describiendo se hacían sobre la presunción de una respuesta de Estados Unidos. Respuesta que nunca se produjo, salvo en Yemen contra los hutíes. Y que los yemeníes están viendo que las tres facciones siguen siendo tres y que los hutíes siguen estando ahí. Uh-huh. Sí, y que siguen atacando a Israel. Y que Hamas sigue operando. Y que sigue teniendo los rehenes. Y que Hezbollah sigue operando. Y que a Irán vos no lo podés doblegar así. Ahora él quiere llegar a un acuerdo. Los iraníes le dicen que no. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? En serio, hablamos recién del costo de una guerra en Venezuela que está... ¿cuánto estarán? 700 millas náuticas de Estados Unidos. ¿Cómo vas a conducir una guerra en Medio Oriente evitando una catástrofe nuclear, sabiendo que tenés que atacar un territorio que tenés que pasar como mínimo por territorio sirio, iraquí, y después llegás, o jordano? No, vamos a empezar, iraquí y sirio para llegar a Irán. Y si no, tenés que pasar por territorio de los países petroleros, que a su vez están amenazados por una represalia de Irán. O sea, Arabia Saudita difícilmente quiera meterse en una coalición contra Irán, sabiendo que de los misiles que tiene Irán, que son miles, algunos podrían caer en Riad o más cerca todavía. La costa del Golfo está justamente enfrente de la costa de Irán. O podrían caer en Dubái, o podrían caer en las refinerías, podrían ir contra los buques. Es decir, Estados Unidos además debería gastar una cantidad inmensa de dinero en una guerra contra Irán, que si no logra destruir todo el potencial de Irán, que eso es carísimo, va a llevar mucho tiempo, se enfrentaría a una represalia en toda la región. Entonces, esa es la cuestión de la credibilidad. ¿Viste lo que hablaba antes de la reputación? Sí, el problema es que se gastó la credibilidad y la capacidad de amenaza muy pronto, porque nunca cumplió nada excepto contra los hutíes. Sí, parece que la credibilidad está tan baja que incluso en Rusia se atreven a decir abiertamente que los norcoreanos están en la guerra en Ucrania. Bueno, ahí tenés otra demostración. Mientras Trump decía que él no iba a enviar tropas y su vice se mostraba en contra del envío de tropas europeas a Ucrania, Norcorea oficialmente anuncia que va a enviar más hombres del lado de Rusia. Es decir, esas son otras demostraciones de la poca capacidad o el poder menguante de Occidente, tan separado a partir de estas políticas de Trump, que ni siquiera pueden hacer una respuesta simétrica a la de las autocracias.
¿Será cierto Y que Cuba tiene algún soldado profesional o parte de su ejército como presuntamente Girkin ha insinuado? ¿O es una de las ensoñaciones de Girkin para tratar de tener protagonismo como le gustaría tener desde la cárcel? te contesto con fuentes de la propia Cuba, sí, muchos cubanos fueron. Si pueden completar una división, no lo sé. Pero sí el Estado cubano está recibiendo petróleo y está recibiendo tecnología y está recibiendo algunos insumos de Rusia, y eso es a cambio de algo. Cuando vos recibís algo de Rusia, algo le estás dando. Y los También, contratos, sí, también se sí. especula con manchúes que estarían no directamente en la frontera Rusia-China, sino a través de Kazajistán, siendo Uh-huh. captados. Lo mismo que Rusia hizo limpieza étnica y la sigue haciendo de los no eslavos, no blancos de la zona transurálica. Parece que los chinos también le ven cosas positivas a esto de quitarse molestas etnias no Han de en medio. Y estarían incentivando. Sí. Sí, a ver, ahí hay otra cosa que yo lo juzgo como un movimiento negativo de Putin. Al haber presionado a China con la guerra arancelaria, está llevando a China y a querer acercarse a Rusia, está forzando a que China blanquee el vínculo que tiene con Rusia, sobre todo con respecto a la guerra de Ucrania. Una vez que está blanqueado, se rompió el tabú. Sí, había un dogma que decía que China se mantiene aparte, se mantiene neutral, aunque sabíamos que estaba ayudando desde el punto de vista económico y con la importación de bienes tecnológicos para la industria bélica rusa y bienes tecnológicos para la industria en general. El problema es que ahora están empujando a China a blanquear, y una vez que blanquee ya no hay diques. Y uno de los problemas que tiene Rusia, más allá de la tecnología, ¿sí? Porque puede haber un reemplazo, sería gravísimo para Ucrania, más si Occidente no reacciona, es que el actual esquema de estratégico ruso en Ucrania se basa en la disponibilidad del número. Y entonces, si hay algo que podría ayudar mucho a Rusia en este momento, es sostener esa política con carne importada, norcoreana y sobre todo china. Y ahí yo veo un problema importante, es que la haber empujado a China a blanquear. Y después viene todo lo otro, porque si blanquea, si rompe con el tabú y dice, bueno, sí, en realidad sí estábamos haciendo, ahora lo vamos a hacer un poco más porque estamos liberados, ya no tengo problemas en decirlo, es que empieza a mandar hombres, que empieza a mandar más tecnología, que empieza a mandar equipos. El daño que hacen es inmenso. No nos olvidemos, ¿no?, que hay un cálculo que es muy fácil de hacer. Rusia, al principio de la guerra, hacía 60.000 disparos de artillería por día, ¿sí? Una bestialidad, ¿sí? Porque tenían los depósitos repletos. Después los bajó hoy está en 6.000, ¿sí? Está en la 10ª parte, pero sigue siendo el doble que los 3.000 de Ucrania. Ahora, si vos haces el cálculo de lo que está usando más la proporción de munición que llega de Corea del Norte, te vas a dar cuenta que gran parte del diferencial que tiene a favor Rusia tiene que ver con la munición que le llega de Corea del Norte y un poquito de Irán. Es decir, no aumentó tanto su producción como anuncian, porque si la hubiese aumentado a 3 millones de municiones por año, le sobrarían, es más, sumando los 3 millones que produciría Rusia, más creo que hubo ya la última cifra, decía 3 millones de Corea del Norte, tendría que estar tirando el doble. Y el problema es que no está tirando el doble no está tirando 12.000 o 20.000, como debería estar disponible si fuese la sumatoria de la producción de Rusia más la ayuda norcoreana. Los norcoreanos, junto con un resto de los iraníes, vinieron a cubrir esa brecha, y esa es la parte grave, que si además le envían hombres y además le envían más misiles, el último ataque aquí fue con un N-23 norcoreano. Además tenemos los drones iraníes que se producen de a miles, pero para esa producción de a miles volvemos a China. Gran parte de los componentes para fabricar esos drones, motores, alaves y otros sistemas de guía,
se hacen con componentes que se trafican particularmente desde China, también desde Armenia, Kazajstán y Turquía, pero particularmente llegan de China. El problema de blanquear es que se podría incrementar esa capacidad sumando lo de Norcorea a lo de China. Es una cuestión de cifras. Ese es el verdadero problema de empujar a China a abandonar esta neutralidad. Que yo creo que está en tal estado terminal Rusia que crecen las posibilidades que China diga: yo te voy a salvar. ¿Qué le va a pedir a cambio? No sé si le va a pedir Vladivostok o le va a pedir una hipoteca de la mitad de su industria, pero que es más cercana a la posibilidad en cuanto mayor sea la rispidez entre Estados Unidos y China, eso seguro. Sí, o una posición sugar daddy como en Hampton Tota o en alguno de otro de los puertos que dan al Índico, de yo construyo el puerto, en teoría es civil, pero hacemos un contrato para 99 años en el que las cláusulas secretas indican que sea muy fácil el tránsito a la doble utilidad, o a que pongan la bandera de China en caso de necesidad y que sirvan como estaciones, como uso el Reino Unido en tiempos del Imperio Británico. Podría ser una hipótesis, hablando de lo que supone el cambio climático, la ruta norte, el tema del Ártico, y puede ser una pica en Flandes con respecto a acabar tomando Siberia, no de aquí a mañana, pero con décadas y paciencia china, pues de aquí a 2100, pues todo se puede hablar. A ver, también hay una cuestión. Cuando decían que había que explicar la estrategia de Trump para traer a Rusia y sacarla de la esfera de China, yo les decía: es una tontería. Sí, porque es una tontería, porque muchos piensan que Trump es Reagan. Y no, Trump se reivindica más en Nixon. Y Nixon era la diplomacia triangular. Henry Kissinger, la situación de Unión Soviética, China, pero las condiciones objetivas no son las mismas ahora que en 1972. No, y además las economías de Estados Unidos y Rusia no son tan complementarias como la de Rusia y China. Es decir, ¿qué le puede ofrecer Estados Unidos a Rusia? Mercados, pero si Estados Unidos está diciendo que lo que quiere son productos estadounidenses, materias primas, ¿qué es lo que le puede ofrecer? A ver, petróleo, sí, pero ¿cómo va a ser? Pero sin hablar previamente con los europeos para que levanten las sanciones. Levantar el SWIFT no puede, está compartido con los europeos y con el G7, no puede. ¿Qué le va a ofrecer Rusia? A ver, platino, oro, cobre, sí, perfecto. Ahora bien, si hace un acuerdo con Rusia, se le cierran al resto de los mercados, es decir... Es eso, oro lo puede conseguir en Perú, cobre lo puede conseguir en Chile... Sí, o sea, tendrías para fabricar, pero no tendrías asegurados los mercados, porque Europa, frente a la sensación de un posible avance ruso, no va a aceptar autos producidos con aluminio ruso, que sería un sinsentido. Entonces a Rusia le conviene más el esquema, y aparte, supongamos que Rusia extrae de la órbita china a Rusia, se la deja servir a China en un momento de debilidad de Rusia, debilidad militar, consecuencia de la pérdida de equipos en Ucrania, para que China amenace su parte asiática con absoluta impunidad. Y no necesita ni siquiera invadir. Sencillamente tiene que empezar a hacer un cambio demográfico o cortarle la ruta, cortarle los ingresos. Entonces, Putin tendría que decir: bueno, sí, Estados Unidos es mi socio, pero me quedo sin mi socio principal. ¿Acaso Estados Unidos le va a comprar la cantidad de petróleo que le compra China? En serio, no lo veo yo. Aparte de que, teniendo en cuenta de que la economía rusa depende de haber sustituido todo lo que era muy poco, de, pongamos, estado de bienestar o insumos alimenticios o lo que uno pueda pensar para el bienestar de las personas, por guerra, por industria de guerra, están lanzados en todo este elemento. Sería incluso contraproducente cualquier iniciativa de paz, lo cual hace que uno empiece a tener falta de optimismo a la hora de incluso ni siquiera
un escenario a la coreana respecto de la situación en Es Ucrania. que el escenario de la coreana tampoco funcionaría porque no resolvería el problema. Es que acá hay una diferencia de criterios, que es la diferencia entre una tregua y un plan de paz, ¿sí? Perdón, entre tres cosas. Una cosa es una tregua, otra cosa es un plan de paz y otra cosa es la solución del conflicto. Una tregua es algo que se puede arreglar, no hay problema, se puede hacer por 2 días, 10 días, 3 meses, ¿sí? Eso es lo que rige en Corea del Norte. Plan de paz es cuando vos tratás de resolver el problema y tratás de encaminarte para encontrarle una salida. Plan de paz es, por ejemplo, el que existía entre Ucrania y Rusia después del 2014. Es un plan de paz, ¿sí? Rige una tregua, pero no está solucionando el problema y sabés que Rusia te va a volver a atacar. Resolver el problema significa solucionar de raíz las causas del conflicto. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Que Rusia invadió Ucrania y se quedó con un territorio de Ucrania. Resolver el conflicto es echar a Rusia de Ucrania. Esa es la solución del conflicto. Después, proceso de paz, puedes hacer otro. Ya se hizo. Se hizo en Minsk. ¿Funcionó? No funcionó. Con Putin no funciona un proceso de paz. Más porque las condiciones que puso Putin de desarmar a Ucrania, que no entre la OTAN, todo eso es el preparativo para una nueva invasión. Entonces no se soluciona el conflicto. Ahora bien, vamos a suponer, y sigo con lo de China, vamos a suponer que extraes a China de la órbita, a Rusia de China. Primero, hasta los años 90, Rusia tenía 120 divisiones en la frontera con China. ¿Por qué? Porque era una hipótesis de guerra. Porque si Rusia está aliada de Estados Unidos y Estados Unidos es enemiga de China, Rusia pasa a ser enemiga de China. Con lo cual, Rusia debería mover divisiones y se terminaría, solo ese acto se terminaría la guerra en Ucrania, pero también empezaría algo más peligroso, que es una posible guerra entre China y Rusia. Algo que nadie considera, ¿no? Digo, porque los que tienen miedo a la guerra se pusieron a pensar que si triunfa Trump puede mostrar un riesgo de guerra entre China y Rusia. ¿Lo pensaron? Sí, pero como eso sería responsabilidad de otro en un mandato muy posterior, pues entonces podría decir que las consecuencias dan igual porque se lo ha chupado otro presidente. Sí, pero no solucionaría el problema de base, y es que además, si Estados Unidos se alía con Rusia, que es incompatible con Rusia, con Europa, porque Europa sabe que es el próximo objetivo de Rusia, automáticamente generaría un acercamiento entre Europa y China, con lo cual hay dos consecuencias. El primero, que Estados Unidos se alejaría políticamente de Europa, que ya lo empezó a hacer con el tema de Dinamarca, con el tema de Canadá, ¿sí? Tomando a Canadá como un aliado de Europa. Pero además, si Estados Unidos quiere defender a Taiwán, necesita las alianzas, ¿sí? El AUKUS, las bases de Europa y el sistema de apoyo, también el sistema político, ¿sí? Que hace fuerte una alianza, depende también de Europa. O sea, le deja servido a Estados Unidos a Taiwán desguarecida, porque además, supongamos que China decidiera en ese contexto atacar a Taiwán, y Europa le podría decir: yo lo lamento muchísimo, pero me estoy preparando para la siguiente etapa del conflicto con Rusia. Sí, vos dijiste que esta guerra es europea, aquella guerra es tuya. Si yo me estoy llevando muy bien con China, ¿por qué querría yo pelearme con China ahora que me está sirviendo para contener a Rusia? Sí, por ejemplo, ahí está el caso de Nueva Caledonia, que está muy cerca del escenario de conflicto hipotético en Taiwán. Sí, a ver, y Japón acercándose junto con Corea del Sur a China para enfrentar el tema de los aranceles, ¿no te parece un movimiento peligroso para Estados Unidos, habida cuenta que Corea del Sur y Japón son las dos primeras líneas de contención de China en el Pacífico? O el repudio respecto de Vietnam, que había sido un aliado en los últimos años y décadas, el echarlo en brazos de China, lo cual es alucinante. 64% de aranceles le puso a Vietnam. Justamente cuando Vietnam era la mejor salida que tenía Estados Unidos para la salida de capitales productivos desde China a lugares que fueran más sencillos de manejar para Estados Unidos. Por ejemplo, sí, de los 500.000 millones de dólares que hubo de salida de capitales desde China hacia los países de la periferia, ¿sí? Vamos a tomar el caso de Foxconn, que es la productora de microchips, y Apple.
pasaron parte de su producción a Vietnam y a la India. Ahora, Vietnam fue uno de los destinos principales. Le pones un 64% de aranceles. ¿Qué hizo Vietnam? Se acercó a China. Pero es que es lógico. India se acercó a Estados Unidos, ¿sí? En ese sentido, le salió bien. ¿Pero por qué se acerca? Porque empieza a haber un conflicto con Pakistán estimulado por China. Entonces, ¿qué te queda en la región? Te queda India, ¿sí? Condicional, porque India no es un enemigo de Rusia. De hecho, le compra, creo que era el 22% del petróleo. 40% se lo compra China, 22% se lo compra la India. ¿Vos crees que India se va a pelear con Rusia o se va a pelear, va a entrar en una guerra con China, sabiendo que si Rusia está aliada a Estados Unidos, que es enemiga de China, va a salir a defenderte? No suena muy loco. Los movimientos que va a hacer es, en vez de comprar Sujois, pues comprar Rafales, y en vez de comprarle los submarinos a Rusia, pues se los hará Alemania, por ejemplo. Vamos a suponer que sí, porque sí, Francia es el segundo productor, o sea, ya pasó a China, exportador de armas. Pero vamos a suponer que Europa decidiera acercarse a China. Una de las primeras consecuencias sería que las ventas de armas a India, que es un enemigo de China, entrarían en una zona de duda, por más que sea muchísimo dinero. Es que es que esos juegos son los que la gente no está viendo. Las cosas estaban bien como estaban, o sea, quedaba claro que estaba Occidente y que había autocracias. El problema es que Trump está trastocando todo ese esquema, está haciendo que se acelere el apuro de China, que se acentúe la cercanía con Rusia, que a India le agarre el apuro, porque se está dando cuenta que una alianza con Estados Unidos es frágil, porque así como Trump ayer estaba tratando de seducir a Putin, hoy está con Ucrania, y eso le puede pasar también a la India, porque India ve lo que pasa con Israel, que Sí. supuestamente era el gran aliado y de pronto se alejó y tomó su propio camino. La alianza entre India e Israel data de 1992. Claro, pero India sabe que, y ahí está el problema de fondo, es que no es un aliado confiable Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump. Pensemos que esto que te estoy contando de las negociaciones directas con Irán, dejando de lado a Israel, tardó 1 mes y medio en cambiar la configuración de la alianza. 1 mes y medio. O sea, India sabe que en 1 mes y medio o menos puede darse vuelta y decir, no, yo creo que Pakistán es buena, está siendo de buena gente. Y le cambió y ahora hay que negociar. No voy a apoyar, no le voy a vender más armas a India porque creo en la paz. En principio, aunque hay alguna gente que se exalta, no creo que vaya a ir más allá de lo típico, escaramuzas en la frontera y todo esto. No va a haber una guerra abierta entre India y Pakistán, en principio. A mí hay algo que, yo te voy a hacer una observación, voy a hacer un hilo sobre esto. A mí hay algo que me preocupa mucho más que las guerras. Vos mirás la guerra que en Ucrania, ¿sí? Y hay más de 100.000 muertos. Es una cifra horrible, horrible, tremenda. Ahora bien, la mayor cantidad de muertes en el mundo no se está dando por las guerras, se está dando por los conflictos internos, ¿sí? Terrorismo, insurgencia, separatismo. Si vos vas al mapa, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en África no hay guerras declaradas, pero, por ejemplo, tenés 40.000 muertos solamente en los últimos 6 meses en el Congo. O tenés cerca de 50.000 muertes en la zona del Sahel. Con eso ya estamos superando la cuestión de las muertes de Ucrania. Sí, es cierto. Las zonas internas en torno al M23, dentro de Somalia, el tema de la guerra civil en Sudán. Sí. No sé cuántos muertos hay en Gaza, pero vamos a suponer que rondan los 40.000. Mi hipótesis es que el problema no está en las guerras, sino en los conflictos no declarados como guerras. Que estas tensiones que se están creando están generando una cantidad inusual de muertes, muy creciente de muertes, porque mientras algunos países tratan de frenar las guerras, por debajo los conflictos que se mantienen y que son crónicos, pero que no llegan a ser guerras, como durante la Guerra Fría, siguen provocando una escalada constante. India y Pakistán, ¿van a haber muertes? Van a haber muchas muertes.
Las hubo en Bangladesh, las hubo en la India con los disturbios étnicos permanentes, en Bangladesh también. Los hay permanentemente en Irak. La gente no se da cuenta. No sé, en la última semana murieron 100 personas en la zona drusa de Siria. Hubo 2000 muertos en alawitas. Esto no va en desmedro de prestarle atención al conflicto en Ucrania. Lo que digo es, aunque no haya guerras, aunque los estados intervengan para que no hayan guerras, la violencia subterránea, crónica, de esos conflictos que no se resuelven, tiene un costo enorme y a veces superior al de las guerras. A eso iba. Sí, que hay gente que está, y es lamentable, pero lo habrás visto igual que yo, en redes sociales, gente especulando o incluso secretamente deseando intercambio de hongos nucleares entre India y Pakistán, lo cual evidentemente es alucinante, y que si no, pues entonces dicen, va, pierdo interés, ya se ha aburrido, vamos a buscar otra guerra de la que hablar. Totalmente. Bueno, pero ahí tenés un caso de lo que te decía. Las bombas nucleares, básicamente, en estos países, digo, India y Pakistán tienen bombas nucleares para que el otro no los ataque. O sea que eso hace que baje la posibilidad de que sean usadas. ¿Sí? Es muy baja la posibilidad. ¿Por qué? Porque, evidentemente, el que va a apretar el botón de un lado sabe que en su propio bando va a provocar algunos millones de muertos. Y eso es un tabú. Pero hay un tabú que no está vigente. Que es que, por ejemplo, Pakistán va a seguir alimentando la insurgencia en la parte india de Cachemira y que al mismo tiempo van a seguir habiendo una cantidad enorme de muertes en la frontera entre Afganistán y Pakistán, porque tanto los talibanes como el ejército pakistaní están en una disputa que no se nombra mucho, pero que es la expulsión de los pastunes afganos hacia Afganistán. Al mismo tiempo sabemos que Irán va a seguir tolerando la presencia de los beluchíes, de la insurgencia beluchí que ataca en Pakistán. Pero también sabemos que la India va a seguir aguantando a los grupos hindúes que ejecutan ataques contra las minorías musulmanas. Y lo que quiero decir con esto es, el hongo atómico tiene muy buena publicidad, pero la mayor cantidad de muerte está provocando en esas turbulencias a las que no les prestamos demasiada atención y que son episódicas, pero que son mucho y con mucho más número de muertes. Ni hablar de Sudán. O sea, en Sudán estamos hablando de la última cifra que recibí, 56.000 muertos. Hay ejecuciones diarias en Khartoum. Lo que está pasando en Sudán del Sur, en Etiopía, en Somalia. Ni hablar del Congo ya hablamos, pero la insurgencia del ISIS y de Al-Qaeda en la zona del Sahel. Con conexiones curiosas, porque había un mercenario que estaba ligado a el tal Georgescu, que fue eliminado de la... Horatiu Potra, claro, sí, él tenía una empresa de mercenarios rumanos que estaba asignada a una unidad mayor que era de Wagner, contratada a Wagner para defender al gobierno congoleño, y él se tuvo que rendir cuando el M23 atacó la ciudad de Goma y tuvo que ser rescatado por el gobierno rumano para después terminar siendo la mano derecha militar de Georgescu. Sí. Son cosas que están ahí soterradas y que normalmente no se suelen mencionar. Por eso resulta sorprendente, por ejemplo, que en la fiesta heteropatriarcal, no vamos a decir que sean cosas raras, no. La del 9 de mayo estén Pashinkian de Armenia con Aliyev, como si no hubiera pasado nada entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, y ahí tenés otra cosa, que a veces hablamos de muertos, pero Armenia tuvo que recibir 115.000 desplazados de la zona de Artsaj, que eran armenios étnicos que tenían que huir de la ocupación de los azeríes. Cuando hablamos del conflicto de los pastunes, estamos hablando de que Pakistán quiere expulsar a 1.4 millones de pastunes. Irán quiere expulsar a cerca de 1 millón de hazaras afganos. Turquía quiere expulsar a 500.000 de sirios. Las cifras son inmensas. Bueno, ni hablar de Venezuela, 10 millones de desplazados. Ucrania, 9 millones de desplazados internos y externos. La cantidad de gente que tuvo que dejar sus hogares quizás no son asimilables a las muertes o a los heridos, pero es una tragedia igual.
Uno no se da cuenta. Después, si quieren, hablamos de 11 millones. A ver, la cifra. ¿Ustedes se imaginan que en 4 años van a ser desplazadas 11 millones de personas? Y vos me decís, a ver, ¿de dónde estoy hablando? De Estados Unidos, de Donald Trump. Estados Unidos. Van a ser 11 millones de personas que están en Estados Unidos, van a ser desplazadas. Con lo cual va a provocar... Gente que tiene capacidad para pagar impuestos, que trabaja aunque sea ilegalmente, que contribuye en puestos de trabajo que los estadounidenses con carné no quieren hacer, con lo cual es un impacto directo en la vida de las comunidades. Por eso hay otros fenómenos que estamos tan ocupados con las guerras convencionales y el miedo de una guerra nuclear. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer... Mismamente puedo decir eso. Si ya es difícil de la costa a la costa, es decir, cuando uno pasa Ohio y casi llega hasta Nevada, es difícil encontrar fruta fresca, verdura fresca en las ciudades de Estados Unidos. Si encima echas a aquellas personas que las recogen... creo que la cifra estaba cercana a los 400.000 trabajadores que recogen la fruta en Estados Unidos, o la fruta y verdura. El 20% de los productos frescos de Estados Unidos, incluyendo fruta, verdura y mariscos, por ejemplo, el 20% es importado. No solamente ahí tenés la doble entrada. O son importados o son recogidos localmente por trabajadores importados. Pero sí, ahí vas a tener otro impacto. Los impactos, que para que no se diga, es lo mismo que pasó con la Venezuela chavista. Tenía consumo de materiales producidos por ellos y ya con Chávez empezaron a importar un montón de productos alimenticios, lo cual... Es que el problema de la guerra nacional es que se rompe la cadena, se rompe el sistema que va mucho más allá de Estados Unidos y que implica a Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, hay una idea que es la de la sustitución de importaciones y de que un país puede fabricar todo lo que necesita y que tiene que terminar con la dependencia del extranjero. Es una idea errada, porque el comercio justamente yo trabajo de periodista y cuando necesito un mueble voy y con el producto de mi trabajo como periodista, porque me especializo como periodista, voy y compro un mueble. No es que tengo que además ser carpintero. Sí, el ISI, la industrialización por sustitución de importaciones, precisamente se intentó en Argentina. En Argentina se intentó y con resultados patéticos, porque justamente producíamos poco y de mala calidad, pues somos un mercado chico, entonces no daba la economía de escala y claro, venía un producto chino que se fabricaba, nosotros fabricábamos 1 millón de lápices y claro, venían los chinos que fabrican 500 millones de lápices por día, ponele, nosotros por año fabricábamos 1 millón y claro, el nuestro salía $1 y el de ellos salía 2 centavos. Cada país tiene una especialización. Alguna vez yo lo decía en broma, ¿no? Es como si la sustitución de importaciones funcionara, no me quiero imaginar cómo van a ser los esquimales para consumir carne de vaca o los alemanes para consumir café. Sí, está novedoso que ya lo decía David Ricardo. Sí, pero claro, es una historia vieja, por eso no va a funcionar. Y la otra cuestión es que, y acá me van a insultar seguramente, espero que no, es la consideración negativa de la inmigración. La inmigración no necesariamente es un valor negativo. Es más, la inmigración muchas veces es un factor de crecimiento. A España le está yendo bien porque tiene una tasa de inmigración que le da mayor competitividad porque tiene mano de obra barata. Sí, pero crean más que los nativos. Claro. Y porque aparte aceptan condiciones de trabajo y precios que los locales no están dispuestos a hacer. En Argentina pasó lo mismo. En Argentina de pronto la época de oro es la derivada de la inmigración. El problema sí está en la asimilación, eso está clarísimo. Ahora, Estados Unidos no parecía tener problemas de asimilación, no tenía millones de musulmanes caminando por las calles, ni ninguno de los problemas usuales de Europa. Hay algo que está fallando en esa concepción. O la inmigración es buena o es mala, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Quizás tengamos que buscar un punto medio y encontrar las ventajas y resolver las desventajas. Pero en el caso de Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, tiene 1 millón de trabajadores ilegales en la industria de la construcción, que recibieron sueldos hasta un 40% más bajos que los trabajadores locales. Ahora, bien, los expulsas a todos, no hay ningún problema, cumplís con tu sueño de esa normativa de Make America First Again y que los norteamericanos son los primeros. De movida te va a subir un 40% el costo laboral
de la construcción, con lo cual te va a subir la construcción. O sea, vas a tener que trabajar un poco más para para comprar tu casa o para mantenerla. Ahí está el problema. Es que, en el caso de Trump me parece que funciona ese dicho de que para cada solución un problema, ¿no? Cosas que ya tenían solucionadas. En lugar de aplicar una política de selección y expulsión de los que son realmente problemáticos, está rompiendo un ciclo que era virtuoso. De hecho, Estados Unidos venía creciendo a ritmos que eran acompañados con la cantidad de inmigrantes que recibía, porque había una relación directa entre los costos y la productividad y la competitividad y la disponibilidad de mano de obra abundante. Y ese es el otro punto. Vos podés tener toda la materia prima que quieras, pero también tenés que tener una mano de obra abundante y calificada. ¿Sí? Y en ese sentido tenían la calificada, la estaban produciendo, y la abundante la estaba recibiendo de la inmigración. Ahora cortaron el ciclo. ¿Cómo van a hacer? Ahí salió el ministro de Justicia, el secretario de Justicia, a decir que iban a reemplazarlos por robots. 11 millones de personas reemplazadas por robots. ¿Cuánto te va a llevar? Eso lo estaban intentando en Japón y últimamente creo que hay un intento de metabolizar un cambio respecto de las migraciones y empezar a cambiar el ámbito cultural porque solo con robots no... Y hay algún que otro brasileño que está empezando a acumular una comunidad brasileira en Japón y está empezando a abrirse precisamente por eso, por el fracaso de que con solo robots va a ser que no. Pero es que ahí hay otro problema. El trabajador no es solamente un costo. El trabajador es también un consumidor. Y en la medida que vos reemplazás por robots... Sí. Es tan novedoso que ya lo sabía Henry Ford, precisamente que el primero que tenía que comprar sus coches era el que los estaban ensamblando. Salvo que vayas que quedes robots que consuman en McDonald's, el McDonald's va a recibir seguramente muchas menos entradas porque va a extrañar a esos inmigrantes que por ahí forman el 20% o el 10%, no importa, de su público, igual que el resto de los negocios. Insisto, el tema es que se está apelando a recetas viejas que ya fueron probadas como inefectivas. De hecho, está aplicando políticas de 1930. Es muy viejo. Es viejo, es en serio muy viejo. Pero si vos sabés que ya se hizo y este fue el resultado, es como lógico decirles, tenés una altísima probabilidad de errar, de fallar. ¿Te refieres a la ley de aranceles de Hoover del 30? Por ejemplo, sí. Y esto a los libertarios les va a doler, o la creciente injerencia del Estado en las relaciones económicas que empezó a hacer desde el New Deal Roosevelt. Y ahí también, a ver, el Estado propuesto por Trump es extremadamente intervencionista. Te bajo los impuestos, pero intervengo con todo. Intervengo desde el sexo de los atletas hasta la cantidad de impuestos. Pero también intervengo en lo que enseñan las escuelas, intervengo en la religión, en la composición demográfica, hasta en la religión. Y bastante centralista cuando los republicanos, en teoría, defendían que los estados cuanto más pudieran decidir, mejor. Sí, y con eso y después dicen que van a desregular, pero también la centralización en el gobierno central es una forma de regulación, porque ya la descentralización lo que tiene, por lo menos en la técnica de administración, es que vos acercás las demandas de determinados públicos, ¿sí?, que están lejanos a la cúpula. Entonces vos podés hacer normativas o regulaciones o desregulaciones que te permiten que funcione mejor o más eficientemente. Ahora, la centralización del poder en Trump, en el gobierno central, vaciar a los gobernadores y a los senadores y diputados, lo único que va a lograr es que cada cosa que se necesite, desde el último rincón o desde el último sector económico, tenga que hacer toda la rueda del poder para llegar hasta la cima, en donde va a poder ser decidido, pero porque como no hay decisiones intermedias, porque hay concentración de poder, entonces perdés eficiencia en el manejo del Estado, con lo cual te va a salir más caro en términos económicos y más caro en términos políticos. Entonces están construyendo un Estado muy parecido, si se quiere, a ese ideal soviético de una política centralizada con una concepción del Estado que tiene que meterse en absolutamente todo.
Eso es lo contrario de lo que era Estados Unidos. Es lo contrario. Y ahí es cuando uno dice, a mí me dicen que soy comunista o que soy un zurdo porque critico a Trump. No, al contrario, estoy siendo mucho más liberal, o liberal en el sentido de libre Sí. mercado, que los trumpistas, que están a favor de un mercado cada vez más centralizado y más controlado. Así que lo lamento, pero esta vez soy yo el que se quedó del lado derecho y ustedes, en el afán por defender a su líder, se pasaron de largo y se fueron a la izquierda. Sí, es algo que convendría a los que debieran de pensar, pero a veces es más fácil lo de amar al amado líder, sí, ¿Mm? lo he dicho 2 veces, que empezar a pesar de Es que que esto, yo soy bastante defensor de la idea de que los clichés izquierda y derecha son obsoletos, que son ya totalmente obsoletos. no responden a Pero ninguna cosa acá real. está, democracia, autocracia, justamente ahí es más fácil entender. Yo estoy más cerca de un ideal de democracia. La democracia es horizontal, la autocracia es vertical. Y por derecha o por izquierda hay muchos que están construyendo un orden, empezaron con el bracito así, pero van a terminar así. Es un orden vertical el que están haciendo y se parece mucho a, saliendo de la derecha a izquierda, se parece mucho al ideal fascista del Estado corporativista con el Estado único, con el líder supremo, que es indiscutible, con una sociedad que está siempre sometida al riesgo de la intervención o a los enemigos escondidos en los pliegues de la sociedad, que además que desdeña la función del Parlamento como representación de la diversidad política y lo suplanta por el corporativismo, entendido como la representación de los sectores sociales que acuden al líder o al partido para resolver sus diferencias, todo dividido en estamentos, y por eso se llama corporativismo, porque las corporaciones son las que reemplazan al Parlamento, y podría seguir con el control de la prensa, con la persecución a los disidentes, con la creación de un pasado ideal. Make America Great Again no es otra cosa que una apelación a un ideal de Estados Unidos absolutamente despojado de todo tipo de críticas. Eso, los invito a que lean a Eco. Eso es la definición del fascismo. Estas son las características del fascismo. Lamentablemente ya no hablamos de derecha y de izquierda. Sí, porque es interesante que no sé en qué momento quiere plantearlo el 250 aniversario de la creación del ejército de Estados Unidos, una gran marcha militar sobre Washington, lo cual es alucinante porque repite la idea de que una verdad no te elimine un sueño. Las calles de Washington DC, es decir, el asfalto no está preparado para el paso por encima de tanques como el ámbito del peso que van a sufrir. Pero eso no importa. Luego ya si eso que se arregle Pero otro. esa es una de las características del fascismo. El fascismo a lo que apela es a la belleza de la violencia y de la virilidad. ¿Sí? Mussolini decía que hay que hallar la belleza en la violencia, pero también postulaba que la violencia y los tiempos difíciles hacían a los hombres fuertes. Esto con cierta dosis de estoicismo y de admiración por los por lo espartano sobre lo ateniense, que vendría a ser la virtud. También hay en esa lucha entre lo espartano y lo ateniense está el privilegio de la fuerza por sobre lo intelectual. Los intelectuales y los periodistas son enemigos, también dicen en Estados Unidos. Esa Sí. marcha militar lo que tiene es también esa cosa fálica de la fuerza. Exhibamos nuestra potencia, exhibamos nuestro poderío, exhibamos al mundo. No muy diferente a lo que hacían en la Plaza Roja cada 1 de Mayo, pero bueno, así cada uno lo toma como puede. Yo lo tomo como un indicio. Sí, precisamente se especulaba que como la guerra en Ucrania iba a terminar en abril, ya para el 9 de mayo iba a estar el señor Trump en la Plaza Roja el 9 de mayo en la celebración. Creo que no va a estar Trump. Y una de las últimas cosas que he visto en tu cuenta es que ha habido un par de enfermitos de última hora, como el señor Vucic de Serbia, el señor Fico de Eslovaquia, e incluso desde la India. Parece que han cogido algún virus y no van a Sí, acudir a Moscú. sí, mucha gente se confunde porque hace unos días Zelensky dijo que Rusia tenía miedo de que se le arruinara el festejo del 9 de mayo, el desfile, y que tenían motivos. En realidad yo creo que no va a atacar el desfile, sería una locura política, pero sí provocó esta necesidad de defínanse si quieren exponerse a riesgo de un ataque.
me llama mucho la atención que China le haya advertido a Ucrania que no ataque durante el desfile. Si China, que tiene un servicio de inteligencia bastante eficiente, considera que Ucrania no tiene ninguna capacidad, no se lo advierte. ¿Sí? Quizás la tenga, y quizás el ataque no sea al desfile. Yo no creo que vaya a atacar al desfile, sino una locura política. Pero un par de explosiones en los aeropuertos, en algunos de los 3 aeropuertos principales o 4 de Moscú, serían un espectáculo. El solo hecho de una explosión o el humo como trasfondo de ese desfile sería una demostración de que Rusia no está ganando necesariamente la guerra. Así que la otra función es ver que los delegados de otros países se vean envueltos en un incidente bochornoso para Rusia, con lo cual tiene sentido que algunos mandatarios hayan dicho no me interesa ser parte de una situación así, aunque sea por una cuestión de no correr riesgos o porque quizás tengan que salir en tren o en auto desde Rusia, y Rusia es muy grande, porque algunos aeropuertos dejaron de estar en servicio. Yo intuyo que algo va a ser. Creo que el año pasado en el desfile solamente apareció un tanque, solo uno, ¿no? Un T-34, sí, un T-34 y después algunos BMP-1, BMP-2. Sí, hay otra realidad, es que Rusia está produciendo algunos tanques, no llega a los 170 por año. La tasa de pérdidas es mucho mayor que la tasa de reposición. La tasa de reposición se compensa con los tanques que están siendo recuperados de los depósitos, modelos viejos, pero ya no les quedan tantos. Y los pocos que fabrican los están poniendo en stock porque no duran mucho. Si uno va a los reportes de pérdidas de bajas visuales, visualmente corroboradas, uno se empieza a dar cuenta que Rusia no está casi usando tanques. Y que los Armata los compró todos Narnia. Uh-huh. Sí, y los Armata no... A ver, se suponía que el Armata es del 2014. Estamos en el 2025. O sea, está bien, empezamos recién en el 2025. 10 años hace que fue presentado el modelo terminado, el último prototipo. Nunca lo pudo fabricar. Hay algo que está pasando con Rusia que la gente no está no le está prestando demasiada atención. ¿No les llama la atención que hayan aparecido burros como reemplazo a los camiones logísticos, que estén atacando con motos, que estén atacando con autos civiles? Hoy veía una imagen de un tractor, siendo usado un tractor para llevar infantería al frente. ¿No les llama en serio la atención la falta de blindados que el ejército ruso, heredero del soviético, que se suponía con un altísimo nivel de mecanización, esté usando lo que esté usando? No sé, algo está pasando con Rusia. ¿Y no será que tanto apuro es porque Rusia en algún punto tiene que replantearse hasta dónde puede seguir? Yo no soy partidario de decir que Rusia va a ganar, como tampoco soy partidario de decir que Ucrania va a ganar. Una cosa es mi deseo, otra cosa es la realidad. ¿Sí? Sí. Yo quisiera que gane Ucrania porque Ucrania fue invadida. Digo, una cuestión de estética y de lógica, principios. ¿no? Y de principios. Ahora, no me animo a decir que Ucrania va a ganar, pero mucho menos me animo a decir que Rusia va a ganar, porque veo una decadencia absoluta en lo militar, en lo político y en lo económico. Lo veo. Y esto del desfile es una demostración más. Pensemos un segundo, por lo que te decía de China. Si Ucrania si está decadente y no está yendo de menos a más, ¿por qué este año puede ejercer una amenaza creíble sobre la Plaza Roja reconocida por China? ¿Qué es lo que está desarrollando Ucrania? Esa que se supone que está perdiendo. Es una pregunta. Es una pregunta razonable. Uh-huh. Sí. Por ir cerrando, dándole cierre y volviendo al inicio con la Santa Madre Iglesia y su estabilidad temporal y trascendente, seguramente lo más probable es que sea tan previsible que el candidato que salga en una votación bastante temprana, seguramente en el segundo o tercer día del cónclave, habrá fumata blanca y habrá Santo Padre nuevo, pues probablemente sea o bien Pietro Parolin, un candidato de 70 años, que sería una mezcla tal vez entre Benedicto XVI y Francisco, por cuestión de edad, o un Juan Pablo II redimido, en versión progresista como Stagle, venido de Filipinas, para la dimensión asiática. Seguramente uno de estos dos
sea el más probable. Sí, yo hice mi análisis. A mí no me preocupa el nombre. Yo creo que los desafíos que tiene la iglesia hace que tenga que dar una respuesta corporativa, que es al revés. No es el hombre elegido va a ser importante por lo que va a ser, sino qué es lo que va a hacer la iglesia con todos los desafíos que tiene a través del hombre que va a elegir. Creo que el hombre va a ser el mensaje, ¿sí? De cuál va a ser la salida. Creo que, a diferencia de lo que ocurría con Francisco, que era un tipo que, con sus críticas, era carismático, ¿sí? Se animó a hacer algunas cuestiones con el tema de los abusos de la banca vaticana, se atrevió a tomar una postura polémica, sí, muy polémica con respecto a los conflictos internacionales, sí. Hizo un cambio en la estructura de la iglesia, donde aplanó la pirámide de poder, seguramente. Ahora, la iglesia enfrenta una serie de retos que son importantísimos. En primer lugar, que tiene que ahora sí tener una política exterior definida frente a los conflictos en curso. Eso es algo que Francisco no tuvo. Sí, por ejemplo, me recuerdo que el acuerdo con China caduca en 2028. Por ejemplo. Segundo, y asociado con esto, tiene que tener una política más de defensa más activa, usando los resortes de poder que tiene por su llegada con algunos líderes de Occidente y de Oriente, para la defensa de los católicos que están siendo perseguidos en por lo menos 46 países del mundo. ¿Sí? Estamos hablando de China, Corea del Norte, de África, ni hablar, hay por lo menos 20 países donde están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos en Nicaragua, en Venezuela. Sí, para eso hay un vídeo bien interesante en el canal de Solo Fonseca, hablando de la persecución de los católicos y de los cristianos. Ese es otro desafío. Tienen que elegir una persona que sea capaz de articular algún tipo de respuesta. Y la tercera respuesta es resolver un dilema que es muy fuerte, que es la pelea entre los conservadores y los progresistas. Tienen que elegir un hombre que... Muchos creen que la iglesia... Esto yo lo sé por mi trabajo. Muchos creen que la iglesia repite todos los vicios del resto de las organizaciones. Normalmente lo que hace la iglesia es cuando tiene una disputa entre dos partes, se elige un mediador. Entonces, la persona que va a elegir no es alguien que va a decir, no, ganaron los conservadores, no, o ganaron los progresistas. No, y lo mismo pasó con Francisco, va a tratar de elegir una persona que intente resolver esos problemas, ¿sí? Pero por lo que la persona representa, no por lo que es. Porque el Vaticano, no hay que olvidar, es un cuerpo colegiado. Y si hay cosas que no pudo hacer Francisco, que no pudo hacer Ratzinger, que no pudo hacer Juan Pablo II, es porque ese cuerpo colegiado es muy fuerte y porque es una organización que tiene estamentos muy sólidos. Si no, a ver, vamos a hacer las cosas claras. Francisco hubiese hecho, no sé, hubiese permitido la ordenación de mujeres, que él estaba de acuerdo. Pero no es lo que decide el Papa. El que va a ser elegido no es un Trump, por decirlo de alguna manera. Es un componedor, siempre es un componedor. Un sacerdote, un obispo es elegido por esa capacidad, por lo menos en lo que es estos cónclaves. Digo, esto lo conozco un poquito, más allá de que no escribo mucho sobre eso. Pero no es tan importante quién elijan por lo que es, sino por lo que por cómo va a enfrentar la iglesia los problemas que tiene. Porque los problemas son de la iglesia, no son del Papa. Así que ese es mi análisis de lo que va a pasar en algunos días en mayo. No importa el color, lo del Papa negro y Nostradamus no le doy mucha atención. No importa el color, no importa tanto de dónde venga. Probablemente sea europeo, digo, se me ocurre porque es uno y uno, ¿no? Sí, es europeo. Puede ser asiático, también africano, también todo puede ser. Lo que sí es seguro es que la iglesia enfrenta problemas que van más allá de esas especulaciones de la melanina o la forma de los ojos y de los labios y de la nariz. Sí, creo que antes de que termine la semana entrante habrá Santo Padre y probablemente algunas de las respuestas estarán encima de la mesa. Así pues, creo que, salvo que quieras decir algo de algún escenario. No, creo que cubrimos todos los tópicos hoy. Me alegro, pues, ciertamente muy agradecido. No, decir que es un gusto, como siempre es un gusto charlar con vos. Pues seguramente con alguna otra situación, en algún otro momento, volveremos. Y de mientras, por supuesto, recomendar el canal que tienes en Twitter, en X, ¿cómo era?
arroba Nacho MDO. Nacho de medio. Ujú. Bien, pues ahí está Muchas una gracias. parte importante de la información. Y como decía, volveremos. Y mañana salgo con algo de los drusos, que es un tema que también me preocupa. Así que bueno, va el anticipo en tu canal.